Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Hoy es Matices Internacional, así es que bienvenidos a un espacio más donde analizaremos las elecciones en Brasil, cuya primera ronda fue el fin de semana anterior. Quedaron dos candidatos para ir a segunda ronda el 28 de octubre, un candidato de la extrema derecha y un candidato del Partido de los Trabajadores de Izquierda, que era el partido de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Carlos Cascante está con nosotros esta tarde, nuestro analista en temas internacionales. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto, Randall, acompañarte en esta tarde para conversar con la gente que nos oye, nos ve sobre este tema brasileño que es muy interesante. Sí, es muy interesante, pero además podría servir de ejemplo para un montón de países de América Latina. Es la economía más grande de América Latina, Brasil, que se enfrenta en un escenario complicado entre elegir a quien representa la herencia de dos gobiernos de izquierda, de tres gobiernos de izquierda, donde se dieron graves actos de corrupción, en el caso de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, versus el caldo de cultivo de una persona de extrema derecha que, independientemente de su signo ideológico, es un populista. Es interesante, ¿verdad? Nos encontramos ante un fenómeno que probablemente a algunos los tome por sorpresa, pero creo que por los números y por las percepciones que tenía la sociedad brasileña de la realidad que había vivido desde el destape de los actos de corrupción del gobierno de Dilma Rousseff, que tenían evidentemente sus orígenes en el gobierno de Lula da Silva, se fue generando una serie de elementos y una serie de desconfianzas dentro del sistema político que se convirtieron en la base para esto. Randall, estaba antes del programa leyendo unos datos históricos de Latinobarómetro. Latinobarómetro, como lo hemos mencionado en algunos programas en que he compartido con vos, se encarga de medir percepciones, opinión pública en América Latina sobre temas vinculados a la confianza en el sistema político, a confianza en instituciones. Latinobarómetro, para el año 2017, decía que el sistema político brasileño era el sistema político en el cual los ciudadanos desconfiaban más. Es decir, en toda la escala de América Latina, Brasil aparecía en el último lugar de confianza en la democracia. Prácticamente solo 3 de cada 10 personas confían en el sistema político brasileño en algún grado. ¿Okay? A la pregunta de si los partidos políticos, si los gobiernos lo hacen para beneficiar a las grandes mayorías, Brasil es el último país de la lista en cuanto a confianza de la gente en que los gobiernos lo hacen para las grandes mayorías. Un 97% de la muestra dice que no, que se gobiernan para élites y para grupos específicos de interés, que ahí nadie gobierna para el pueblo. Por otra parte, estás ante un país donde el 35% de la riqueza es acumulado por una pequeñísima parte de la población, el último decil de la población. O sea, son altos niveles de desigualdad. Pues tenés un sistema político en plena desconfianza, en pleno resquebrajamiento. Las únicas dos instituciones en que hay un cierto nivel de confianza en la población brasileña, de acuerdo con los datos de Latinobarómetro, es la Iglesia y las Fuerzas Armadas.
Okay. Y por otra parte tenés que desde los avances que se lograron en los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, primero con Lula y después con Dilma Rousseff, en reducción de la pobreza, donde Brasil logra reducir alrededor de un 15% los niveles de pobreza. Nuevamente la crisis económica que azota al continente al final de la década anterior y principios de esta, más los problemas que se dieron por corrupción y pérdida de confianza en el sistema brasileño, nuevamente ha habido un aumento de la pobreza en el Brasil. Entonces estás ante una situación y un contexto donde el surgimiento de figuras políticas extremistas, antisistémicas y en este caso ya antidemocráticas es, digamos, como un efecto esperado de esa serie de condiciones que se dan dentro de la sociedad brasileña. Claro, pero también creo que tiene que ver con el discurso político. Antes de recordarle a toda nuestra audiencia que nos pueden seguir en vivo en radio 93.5 en FM, en internet monumental.co.cr, en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, en Facebook Live, en Noticia Monumental, donde ya hay más de 100 personas con nosotros, y en Twitter en @monumentalcr. Porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, Carlos, con algún signo político en particular, pero ciertamente algo de lo más preocupante, me parece a mí, es que cuando el discurso de cualquiera de las dos alas de la ideología política va contra la institucionalidad, hay un problema, y un problema es generar la desconfianza. Entonces, ahí hay un claro reconocimiento de una meta que logró el Partido de los Trabajadores a través de Lula y de Dilma Rousseff, que es la disminución de la pobreza, pero sí hubo un ataque fuerte, digamos, al sistema político. Ellos fueron el caldo cultivo de vamos a cambiarlo todo, ahora sí ahora no va a haber corrupción. Entonces, cuando sí hubo corrupción, la confianza ya maltrecha del electorado brasileño cayó todavía más abajo. Correcto, Randall, pero recordemos el enorme problema que enfrentó el Brasil fue que en los últimos gobiernos del PT, para lograr llegar al poder, tuvo que hacer acuerdos con la derecha brasileña, con el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es el partido tradicional que viene desde la dictadura en el Brasil, que es de signo de derecha. Entonces, cuando explotan todos los elementos de corrupción, es que no se queda nadie en el espectro político, digamos, en el espectro político brasileño, no digamos nadie, pero se quedan muy pocas personas que no son tocadas por los actos de corrupción, ya sea que hayan sido cometidos por ellos o acuerpados o disimulados por ellos. Entonces te roza y te acaba con todo el sistema. Más allá de eso, creo que el problema de desconfianza va más allá del signo de izquierda o de derecha. Es una cuestión de problema en la cultura política brasileña, claro, que se hizo incontrolable e inmanejable dentro de los canales normales del sistema. Carlos, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, ya existía una desconfianza completa hacia la clase política. Que venía desde 10 años atrás. Así es. Cuando empiezan los dos gobiernos de izquierda del Partido de los Trabajadores, gracias Chelita, tanto el de Lula como el de Dilma Rousseff, el discurso de Lula, particularmente, después de Dilma, era: ellos son los corruptos, nosotros no somos así. Entonces, eso hace que se renueva la fe, digamos, en una clase política diferente que termina siendo igual. Claro, el golpe es peor. Y se renueva con resultados, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, el crecimiento económico de América Latina permite una mejora en las condiciones sociales del Brasil. Sí. Hay programas muy eficaces en el combate del hambre, de la miseria, pero sí, evidentemente, hay una ruptura de la ilusión que marca el derrotero de la confianza en los gobiernos. Si vos ves el índice de confianza en los gobiernos del PT, Lula sale con un índice de confianza muy alto. Dilma Rousseff durante su primer gobierno tiene un índice de confianza muy alto, pero ya cuando se desatan las acusaciones de corrupción al gobierno, hay que ser claro, a Dilma nunca le lograron probar un acto de corrupción. A Dilma la sacan del poder, sí, por un tema de mediante una matráfula de presupuestos, que ella se le acusa de amañar presupuestos, de maquillar presupuestos,
y por una cosa que se había hecho siempre, ella se convierte en el chivo expiatorio. Y ella cubre, me parece a mí, a Lula, y sale muy perjudicada a ella para rescatar la figura de Lula da Silva. Al final del día, vos te encontrás con una situación en la cual el gobierno de Temer es un gobierno completamente ilegítimo, que incluso tiene un índice de confianza el año anterior de un 6%, o sea, solo el 6% de la población le tiene algo de confianza a ese gobierno, y te deja ante un proceso electoral completamente polarizado, a partir de un discurso populista que el concepto de populismo tiene sus que veres. Yo cuando me refiero a populismo, fundamentalmente entiendo un esquema de hacer política en el cual un grupo, una persona, establece una dicotomía absoluta entre la élite y el pueblo, califica a la élite como mala, fundamentalmente corrupta, y al pueblo le atribuye todas las bondades y él se convierte en el representante de ese pueblo. Vamos, así interpreto yo las estructuras populistas, que es una forma de hacer política, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, pero es que... y muy efectiva. Bueno. Hay niveles de efectividad, pero es efectiva y en ciertas condiciones se vuelve muy efectiva. ¿Cuáles son esas condiciones? Cuando hay bajos niveles de educación, altos niveles de pobreza, desconfianza en el sistema, poca esperanza de mejora en el corto plazo para los grupos etarios más jóvenes. Eso se vuelve todavía más eficiente que en condiciones, digamos, de tranquilidad y normalidad sociales. Claro, porque los candidatos populistas, siguiendo el concepto que nos explicaste, son los que se arropan la representación del pueblo. Correcto. Se convierten en lo que llamaban los romanos, una institución, el tribuno de la plebe, el encargado de defender al pueblo. Sí, el encargado de defender los intereses. Que no son defendidos por la élite política tradicional. Así es, esa es lo clave, pero es que tenemos antecedente. Donald Trump en Estados Unidos, en ese instante, Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Venezuela, Evo Morales en Venezuela, en Bolivia. ¿Verdad? Marine Le Pen en Francia. Ahí tenemos 5 ejemplos, 2 de derecha, 3 de izquierda, que por eso es independientemente del signo ideológico, es quien se arrope la representación del pueblo. Correcto. En contraste con la élite política. Correcto, igual que las dictaduras, hay dictaduras de derecha y hay dictaduras de izquierda. Sí. Hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Populismo de izquierda y populismo de derecha. En el caso de Bolsonaro nos encontramos ante una línea de derecha. Lo que pasa es que es una línea de derecha que hay que matizarla en otros componentes que están vinculados por quiénes son las fuerzas atrás de Jair Bolsonaro. ¿Qué quiero decir con esto? Nos encontramos ante una situación en Brasil en la cual una figura que desde los años 90, que es que aparece Bolsonaro en la política brasileña, luego ser dado de baja del ejército, era una figura que era, digamos, como un sujeto de broma, un tipo que nadie tomaba en serio. Y se convierte... Como el Trump arrancando las elecciones en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que es más largo plazo, o sea, con más permanencia en el sistema político. Lo que pasa es que él se presenta como nuevo, juega la figura del outsider, y eso le permite ir recomponiendo su figura, recomponiendo su discurso, de acuerdo con las necesidades que tenga para sus objetivos específicos. Y en este momento, él consigue mucho éxito en el electorado brasileño, que quiero hacer un paréntesis ahí respecto del electorado brasileño. Hay un dato que a mí en el electorado brasileño me sorprende y demuestra las desigualdades de un país tan interesante como Brasil. La mayoría de la población votante en el Brasil está entre los 30 y los 40 años. Okay. Es gente joven. Que no vivieron la dictadura. Que no vivieron la dictadura, y la dictadura de Brasil, el manejo de la transición en el Brasil fue con muchas pinzas, y las fuerzas militares no salieron mal paradas
como lo salieron en la Argentina. Claro, aunque fuera una dictadura militar. Aunque fuera una dictadura militar, lo que pasa es que, vamos a ver, igualmente la dictadura brasileña participa del Plan Cóndor, que es un plan de exterminio regional de todas las fuerzas de oposición a las dictaduras. Fue una dictadura muy dura, muy fuerte, pero siempre se ha considerado que los militares mejor preparados de América del Sur, sea eso bueno o eso malo, pero los mejor preparados técnicamente, profesionalmente, son los militares brasileños, y son los únicos que tenían una noción geopolítica de lo que querían hacer con Brasil en el largo plazo. Después tal vez podemos mencionar eso. Si nos vamos a los índices de educación, que es a donde quería llegar, el 25% del electorado brasileño no ha cumplido la enseñanza básica, que son alrededor de 9 años en el Brasil. El 25% no ha cumplido educación básica. Okay. 1 cada 4 votantes. Exactamente. Personas que no tienen esa esperanza de que la educación los va a sacar de los niveles de la pobreza, donde ahí la solución mesiánica cobra expectativa. Escoger a un Mesías que represente mis intereses de cara a la élite política. Solo un 9% del electorado tiene completa la educación superior universitaria. Okay. Estás hablando de que 9 de cada 100 personas tienen educación universitaria, que en teoría rompe la lógica de los grandes extremismos. Es decir, la educación universitaria modera un poco las líneas electorales en principio. Ok, lo que me estás diciendo es que los pueblos menos educados son más propicios a los pueblos cuyo sistema no ha logrado mejorar los niveles de educación son más propicios a este tipo de discurso populista, a las teorías conspirativas que alimentan el discurso populista, y Brasil es un ejemplo de ello. Imagínate que solo el 16% de la población tiene el nivel medio de educación completo. Bachiller, digamos, para ponerlo en términos... En tico. Entonces estás ante un caldo de cultivo donde las desilusiones políticas de la coyuntura, pero las grandes estructuras de mejora social que no logran corregirse, te someten a estas condiciones y a estas posibilidades electorales. ¿Los pueblos menos educados son más propensos a decisiones populistas? Creo yo que sí. Compartimos esa tesis. Habría que hacer un estudio empírico más fuerte, ¿verdad? Tirar correlaciones y ese tipo de elementos y correlaciones estadísticas de votación, y hacer un estudio que da para una tesis fuerte, pero me parece que en el caso brasileño la falta de expectativas que da la educación permite que el caudillismo mesiánico, presentarse como el gran salvador, que también era una estrategia del PT en Lula, y que se repite en esta elección, porque quiero recordar que el lema del Partido de los Trabajadores es Haddad es Lula, Lula es Haddad. El caudillismo es claro. El caudillismo del partido del PT es claro, ¿verdad? Y opciones, digamos, más estructurales de partidos de centro izquierda, digamos, más tradicionales, más orgánicos en términos de estructura, han quedado desplazados, que es el Partido Socialdemócrata brasileño, que tuvo la conducción del Brasil luego de la dictadura, también con actos de corrupción y sin capacidad de mejorar las condiciones sociales del Brasil. Y así llegamos a este panorama, a las elecciones en primera vuelta del domingo pasado, donde Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, el 9º partido en el que milita en su vida, gana la primera vuelta con un 46,03%, versus Fernando Haddad, que es el Delfín, claramente escogido por Lula da Silva, luego de la sentencia. Un tipo que hay que decir de los políticos del PP que nunca salió con actos de corrupción. No, uno de los pocos. Fue ministro de Educación en el gobierno de Lula y en el gobierno de Dilma. Correcto. Salió bien, salió a tiempo. En 2012 renunció a ese puesto para irse de alcalde de Sao Paulo. Donde extrañamente no puede ganar.
Sí, donde extrañamente no puede ganar, y ahí van los dos a segunda ronda el 28 de octubre, Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Randall, un elemento, el resultado no es sorpresivo. La última encuesta que se hace, las últimas encuestas que se hacen previo a la elección, le dan a Bolsonaro un 45% del electorado y sale con 46%. Así que ahí las encuestas sí fueron bastante acertadas en cuanto al resultado final. Hablemos de Bolsonaro primero. Tiene 7 mandatos en la Cámara de Diputados de Brasil, ha pasado por 9 partidos políticos. En 2014 fue el diputado federal más votado en Río de Janeiro, 6%. En 2017 fue el diputado más influyente en redes sociales, según el Instituto FSB. Y yo hice una colección de perlas antes de... Adelante. Darte, son 13 perlas, pero bueno. Primero contarles, ha tenido 30 casaciones, 3 condenas penales. Y les voy a decir por qué. Voy a darles algunas de las ideas de Bolsonaro. La primera, en una discusión con una diputada, le dijo... yo a usted no la violaría porque usted no merece ser violada, refiriéndose al aspecto físico de su compañera diputada. Está en contra del Estado laico, ha dicho que las minorías tienen que plegarse al deseo de las mayorías también en temas religiosos. Se opuso a la legislación que incluía cuotas para las diferentes razas en Brasil, por lo que se le ha acusado de racista. Tiene 5 hijos, había dicho, yo tuve 4 varones y un momento de debilidad, que fue mi hija. Está a favor de las armas, irrestrictamente. Está a favor de la pena de muerte. Dice que Pinochet debió haber matado mucha más gente de la que mató. Felicitó a Alberto Fujimori por rodear el Congreso y el Poder Judicial peruano con el ejército. Dice que la democracia es un sistema de miércoles, no puedo decirlo aquí. Celebra la dictadura, dice que la dictadura militar brasileña es lo mejor, que fue la etapa gloriosa. Dice que el salario de las mujeres debería ser menor porque ellas se embarazan. Dice que si ve a 2 hombres en la calle dándose un beso los golpeará, y que la presencia de los homosexuales devalúa los bienes como las casas y los edificios. Ese es Jair Bolsonaro. Te completo con 2 que son bien graves. Uno, dijo que está dispuesto a la esterilización masiva de las clases pobres. Eso ya es muy fuerte. Para que no tengan hijos. Para que no tengan hijos, porque esa es la base de su pobreza. Es decir, es como si uno escogiera ser pobre, ¿no? Y por otra parte, señaló alguna vez que la homosexualidad es fruto de las drogas, ¿verdad? El aumento de las drogas en el país. Eso lo dijo Jair Bolsonaro, que está a días de convertirse... Todavía no. No, pero digo, le dobló el apoyo al otro. Está a días de poder convertirse en el presidente del Brasil. La pregunta fundamental sobre la que yo invité a Carlos, que por cierto no habíamos hablado antes del programa sobre Bolsonaro, era ¿qué hace que un país... Lo asumiste al principio del programa, que hace que un país escoja como su principal opción a la presidencia un tipo como estos? Buena pregunta. Tal vez quiero redondear un poco cuáles son las fuerzas que están atrás de Bolsonaro. En un interesante reportaje de un medio argentino, se hace una entrevista donde evidentemente el informante está, no pueden decir quién es el informante, ¿verdad? Es anónimo. Se trata de según menciona el entrevistador, de un alto mando del ejército del Brasil. El ejército del Brasil es una institución muy fuerte y poderosa. Como decía antes, de los militares mejor preparados y con una visión geopolítica de lo que tenía que ser el Brasil durante el siglo XX. Ellos tenían muy claro en su visión geopolítica que Brasil podía convertirse en una potencia mundial. Tenía todas las condiciones para convertirse en una potencia mundial y tenía que realizar una serie de acciones estratégicas de largo plazo para que eso se cumpliera. En los 60, con el apoyo de los Estados Unidos, ese ejército se hace todavía más fuerte y preparado, y ante la posibilidad del desorden social decide tomar el poder y se queda hasta la década de los 80 en el poder.
con una forma de gobierno muy estructural, muy de casta. Cuando ellos salen del poder, lo hacen de una forma pues bastante elegante en términos de que no hubo la serie de acusaciones que se produjo, por ejemplo, con la dictadura argentina y con la dictadura chilena. Pero igualmente era una de las fuerzas de mayor represión en el subcontinente. El ejército se ha mantenido con influencia, pero a distancia del poder civil. Pero lo que relata este alto mando de Fuerzas Armadas es que en determinado momento una parte de la cúpula militar llega al convencimiento que ha llegado el momento de volver a tener un mayor nivel de influencia en las decisiones políticas del Brasil. Y viendo el espectro político se dan cuenta que Jair Bolsonaro podría ser esa persona que les garantice un nivel de influencia. De hecho, el vicepresidente, el candidato a vicepresidente de Jair Bolsonaro es un ex general del ejército del Brasil, tipo muy cuestionado por sus comportamientos o por sus ideas de derecha y por la influencia del ejército en la política brasileña. ¿De qué se trata un poco la lógica de los militares al apoyar a Bolsonaro? Básicamente crear un clima de estabilidad en el Brasil y eliminar o sacar del juego político a la izquierda más radical del Brasil. No a toda la izquierda, dicen ellos, a la izquierda más radical. Si las declaraciones que este señor le da a este colega tuyo argentino son cercanas a la verdad, lo que seguiría es que el gabinete de Bolsonaro se estaría conformando con ciertos miembros importantes de la élite militar del Brasil, cosa que después de la dictadura había estado un poco más restringido. Eso te da un nivel de... Eso te da un acuerpamiento como candidato muy fuerte, porque los ejércitos generalmente son instituciones que logran abarcar, cuando son fuertes, y en América Latina lo son relativamente hablando en relación con las sociedades en que se desarrollan. No estoy diciendo que el ejército de Brasil sea comparable con el de los Estados Unidos o con algunas grandes potencias, pero dentro de la sociedad en que se desarrollan son relativamente instituciones muy poderosas, quizás las instituciones más poderosas de los estados. ¿Por qué? Porque logran abarcar y controlar zonas del territorio que otras instituciones del estado no logran llegar. Entonces Bolsonaro ahí tiene un elemento que le permite una base fuerte de apoyo de una institución que, como vimos, el 50% de los brasileños le tiene confianza. Sí, pero pasan dos cosas, permíteme meter la cuchara. Uno, le tiene confianza, y la otra, el grueso del electorado tiene entre 30 y 40 años, es decir... Ese es el segundo punto. ¿No vieron la dictadura? Exactamente. Para Bolsonaro, la base electoral que tiene es de esos jóvenes que en su mayoría no van a completar la educación básica y que en el mejor momento de sus vidas para crecer, el sistema democrático no les da esperanzas de salir adelante. Y votan en masa por Bolsonaro. Un elemento que se nos ha olvidado decir: en Brasil votar es obligatorio, entonces los niveles de abstención son muy bajos, y eso entonces también fomenta que la gente escoja y no puede, digamos, abstenerse de votar si ninguno le gusta, tiene que ir, salvo que demuestre enfermedad, pueden ser multados, no sé cómo opera eso realmente, pero cuando es obligatorio el voto, muchas veces la crítica al sistema no es quedarse en la casa, sino ir a votar por un antisistema. Un antisistema, eso me recuerda varios ejemplos en América, y uno en Costa Rica. El voto a Carlos Alvarado, y lo digo con toda confianza, porque justamente se lo pregunté aquí a don Carlos en la primera entrevista como presidente, y me dijo: sí, yo también lo creo. Buena parte de los votos para don Carlos eran voto antifabricio. Buena parte de los votos a Bolsonaro son votos anti-PT.
antisistema y anti-PT. Bueno, pero es que el sistema es PT. En ese instante es PT. Bueno, tiene tiene el paréntesis de Temer, pero si hay una cosa que hacen los gobiernos de izquierda es que todo el sistema realmente se convierte en ellos. Sí, no, hay una impronta fuerte en el sistema por parte del PT, pero es que hay condiciones que van más allá del PT. O sea, la capacidad del ejército va más allá del PT. Las condiciones de pobreza y dificultades de educación van más allá del PT. Digo, son más estructurales del Brasil. El PT gobernó por los 8 de Lula y los 3 de Dilma. Los 7 de Dilma. Sí, 4 y 3. No, 4 y 3 de Dilma, sí. Sí, 2 gobiernos completos de Lula, un gobierno y 3 años de Dilma. Exactamente, una dictadura de 30 años, una democracia que se vuelve a abrir en el 85, es decir, hay condiciones coyunturales y estructurales. Y una condición coyuntural fundamental es entender que Lula da Silva, así es como es querido por el 38% de las personas que decían que iban a votar por él antes de que el Tribunal Electoral brasileño le dijera usted no puede participar. De ahí tiene una enorme cantidad de personas, quizá otros 38% de la población brasileña, que fueron a celebrar que lo encarcelaran. Entonces Bolsonaro se convierte en el voto antisistema y el voto anti Lula da Silva. Claro, pero alguien que hizo una campaña donde se presentaba como el heredero de las glorias de Lula da Silva. Claro, pero cuando vos pones un candidato antisistema, pero le agregas estas perlas, pero alguien dice que a los pobres hay que esterilizarlos químicamente para que no tengan hijos, que las mujeres tienen que ganar menos porque se embarazan, que él tiene 4 hijos varones y una debilidad que son, o sea, eso es diferente a ser. No, eso ya se pasa. Sí, eso se pasa a lo ridículo y a lo violatorio de los derechos humanos. Ya es un violador masivo de derechos humanos, al menos en su concepción inicial. Pero el 46% de la población brasileña, el 46%, 46.0 lo quiere de presidente. Correcto. Porque el sistema democrático y la promesa democrática que abarca la promesa de derechos humanos ha sido incapaz de sacarlos de las condiciones de pobreza, de los bajos niveles de educación que tiene la sociedad brasileña y que ha construido la sociedad brasileña a lo largo de su historia. Y que, Randall, lo construyeron efectivamente las clases más poderosas económicamente del Brasil. ¿Cómo se construye un líder de esta forma? Porque Bolsonaro era un paracaidista. Un paracaidista de la política. No solo de la política. Era un paracaidista del ejército de Brasil. Un capitán, ni siquiera mandos, no pasó de mandos medios. No. Incluso fue dado de baja, si no me equivoco. Sí, fue dado de baja, estuvo en la cárcel porque planeó poner una bomba, él hizo el croquis de donde iban a poner una bomba para manifestarse por los bajos salarios. Correcto. Estuvo 15 días en la cárcel y la gente le mandaba como un showman, le mandaba cartas a la cárcel, telegramas a la cárcel, en solidaridad con su posición. Después pasa por 9 partidos, trata mal a las mujeres, le dice a una compañera congresista que no la viola porque no se lo merece. Y es líder. ¿Cómo se construye un líder? Hoy estaba leyendo, Carlos, para preparar este programa, las características del partido Social Liberal, con el que no fue el que llegó de la diputado. Y resulta que decía lo que estaba leyendo, que el Partido Social Liberal ha ido variando su ideología a la de Bolsonaro. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo se construye? Primero, tienen que haber elementos dentro de la sociedad a los cuales ese discurso les es atractivo. La peligrosidad de lo que estamos hablando aquí es que si tiene votantes diciendo eso, y este hombre tiene casi el 50% de votantes del Brasil, es porque hay elementos dentro de la sociedad brasileña donde lo que él plantea al menos no les genera antipatía siempre y cuando lo saque de la pobreza. En segundo lugar, creo que la maleabilidad del manejo del discurso de Bolsonaro en ciertas áreas le permite
acarrear más población. ¿Qué quiero decir con esto? El tipo es originalmente católico. Hace 2 años se fue a bautizar al río Jordán, haciendo una ceremonia pentecostal, en la cual él se bautiza y reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, para atraerse a las iglesias pentecostales, que en el Brasil son muy poderosas, muy ricas, y que precisamente le llegan a los sectores más pobres de la población. Entonces él juega con su pasado católico y su presente pentecostal. Claro, perdón, que tiene una mezcla. Es las personas más pobres que a su vez son las personas menos educadas. Correcto. Porque las personas en pobreza tienen menos acceso a la educación. Es correcto. Son excluidas del sistema educativo. Claro, y ahí tiene su caldo de cultivo. Por otra parte, en ya la coyuntura inmediata, el ser víctima de un atentado contra su vida, primero lo tapó de las cámaras. Sí. Y lo victimizó. Déjame, antes de llegar al episodio del ataque, porque me parece fundamental en su campaña, quería leerte un par de comentarios de gente que nos está escribiendo esta tarde. Por ejemplo, dice don Mario Huertas: los derechos humanos se han vuelto un atraso. Me gusta ese candidato de Brasil. Dice don Mario Huertas. Y por aquí más arriba decía otra persona que quiero llegarle... dame un segundo, porque quiero llegarle específicamente, porque ya vimos a Mario Huertas que le parece un buen candidato. Y había otra persona que nos decía que también estaba muy de acuerdo con el señor, no lo encontré, que estaba muy de acuerdo con Bolsonaro, porque eso es lo que hace falta, un hombre de verdad. Es decir, hay 2 costarricenses hoy que nos están escribiendo que están de acuerdo y que les gusta un candidato como Bolsonaro. Correcto. Y eso es normal en una sociedad que exista ese. Lo raro es que sea tanta gente. Es decir, sí, la mitad de Brasil. La mitad de los 142 millones de electores. Un poquito menos, por supuesto. Ok, Bolsonaro fue víctima de un ataque, de un atentado contra su vida en campaña. Correcto. Eso creo yo que lo convierte en... termina de convertir el cuadro. Es decir, él va formando un personaje. Primero crea ese personaje mesiánico que va a salvar al Brasil. Todo personaje mesiánico tiene que tener un proceso. En el guión del personaje mesiánico, para ponerlo de esta forma, siempre tiene que tener un proceso en el cual las fuerzas que están contra él, esto es una lucha, el bien contra el mal, él representa el bien, las fuerzas que están contra él tienen que zancadillarlo, maltratarlo, humillarlo, para luego volver triunfante. El ataque... Es el guión de toda película de Hollywood, del héroe. De toda mitología de héroes. Desde el mito de Gilgamesh en los pueblos de la fértil media luna. Siempre es así. El héroe es un tipo que va en un crecimiento personal, que va a salvar a todos sus cercanos. Un momento a otro es atacado, maltratado, y luego vuelve, se levanta entre los muertos y vuelve a caminar para cumplir su misión. Para mí, ese ataque representa, dentro de ese guión, que lo tenemos muy internalizado, ¿verdad? Forma parte de nuestras visiones más fuertes, porque nos lo han recitado siempre. Termina de cumplir el ciclo. Desde el hospital, él le manda un mensaje a sus seguidores de que vayan a votar. Ojo, quiero dejar esto claro, fue también el que jugó el PT con Lula. Sí. Es muy complicado. En las estructuras humanas siempre se maneja en la creación de ese personaje el viaje del héroe, ¿verdad? El héroe que está en una circunstancia normal, que es llamado a una gran misión, esa misión se pone en peligro en algún momento
y resulta triunfante. Así Correcto. se construyen los héroes. Correcto. Todos los héroes, desde los más burdos que ustedes se puedan imaginar, el Capitán América, Iron Man, Wolverine, así se hacen las películas, los líderes. Pasando por todas las figuras religiosas importantes de la historia de la humanidad. Así es, la religión lo utilizan las películas, se usan los libros y se usan los políticos. Y Carlos metía al PT, que es el partido de Lula, y de Dilma Rousseff, porque efectivamente Lula es el héroe. Lula es el epítome del héroe, el muchacho de pobre con pésimas condiciones de trabajo, que es la conjunción de ese Brasil pobre, de ese Brasil con bajos niveles de educación, que se convierte en un sindicalista exitoso, que logra reformas sociales importantes en su participación sindical y que salta a la política, y luego de llevarse bombazos como candidato, logra llegar a ser presidente del Brasil. Ahí cumplió su primera misión. Exactamente. El origen de Lula. Es interesante, Lula 0. Sí, porque después las segundas partes nunca son buenas, dicen. Bueno, viene la segunda parte de Lula y ahora genera otra narrativa parecida. Estoy llamado llamado a rescatar los logros que conseguimos. Solo yo puedo hacerlo. Se le viene el mundo encima. Sí, y realmente, digamos, si pasamos a la etapa de lo político, ¿verdad?, de la maquinaria electoral, solo él podía hacerlo. Acordate que durante mucho tiempo, en un programa que tuvimos para hablar sobre elecciones en el 2018 en América Latina, viendo las estadísticas, los sondeos que daba para Brasil en ese momento, Lula salía con un 38% de los votos, y Bolsonaro salía con un 21% de los votos. Entonces Lula era el llamado a ser el candidato del PT. Y creo yo que el juicio político, el juicio jurídico que se le hace a Lula es un juicio que usted dice, sí, probablemente sí le dieron el apartamento, ¿verdad?, como pago. Pero usted dice, si no fuera Lula, si fuera un político menor, probablemente eso hubiera pasado prácticamente inadvertido y no se hubiera soltado, y probablemente no se hubiera decantado todo ese ejercicio de poder político judicializado en la persecución de este candidato. Sí, dice Alex Molina, Randall, a mí también me gusta Bolsonaro. Ya son 3, saludos a Johnny Hernaldo Montalbán, que nos saluda desde Nicaragua. Saludos también a Eric Pérez, que dice Joseph Campbell, el viaje del héroe, que efectivamente expone esto. Iván Barrantes dice, el líder se construye cuando uno entiende lo que el mercado quiere oír y construye un personaje sobre las expectativas. Personaje, relato, guión y puesta en escena. Correcto. En este caso muy exitoso. En el de Bolsonaro, más en el de Lula. No, Lula lo consiguió muy bien en su primer... en este me refiero. No, en este yo creo que lo que lo paró fue el Tribunal Supremo de Elecciones del Brasil, porque Lula le iba ganando a Bolsonaro y por bastante. Hubieran polarizado mucho la elección. Es decir, Lula era una figura por demás mucho más atractiva, mucho más cercana a ese electorado brasileño empobrecido, excluido del sistema educativo, que Haddad totalmente. Haddad tiene la fisonomía de un tecnócrata. Voy a decirlo con mucho respeto, no es personal, pero digamos en términos políticos, Haddad no es nadie. Fue por Lula. Sí, pero digamos, fue su ministro de Educación. Sí. Pero no es nadie, digamos, en nivel político electoral hasta ahora. Es el designado de Lula. Es el designado de Lula. Es el Maduro de Chávez. Es bastante más inteligente que Maduro, he de decir. Pero no. Seguro que sí, disculpe, don Fernando Haddad. Dice Rafael hizo una muy buena labor en el Ministerio de Educación en la época de Lula, reformas de los programas, acción afirmativa a favor de las poblaciones más desposeídas. O sea, es un tipo comprometido con la educación como modelo de superación social. Dice Rafael Solano, Randall, a mí también me gusta Bolsonaro. Es necesario alguien fuerte que hable directo y claro. Gracias, Rafael. A mí lo que me preocupa no es que hable directo y claro, es lo que dice.
de manera directa y clara. Es decir, cuando un candidato desprecia abiertamente a la mujer, dice que tiene que ganar menos porque queda embarazada, cuando inclusive a su hija, dice tengo 4 varones y una debilidad, refiriéndose a su hija, cuando quiere esterilizar químicamente a la población pobre, cuando habla en contra de los derechos humanos, es donde uno dice, bueno, no importa. De hecho, la política económica, digamos, que defiende Bolsonaro ha quedado en segundo lugar en cuanto a las críticas, Carlos, sí. Porque realmente, digamos, a nivel internacional estamos en la escena perfecta de que un populista de extrema derecha se convierta en el presidente del Brasil. Ahora, Randall, estas expresiones a la mujer, uno se pregunta, ¿cómo tienen tanto eco en una sociedad? Bueno, nuevamente, recurramos al Latinobarómetro, se hace una medición de conflictos de género en el Brasil, y Brasil es el país donde donde la percepción donde la opinión pública tiene mayores índices de conflicto de género. Sí, sí. Entonces él le está hablando nuevamente a un electorado que decir que un hombre tiene que ganar más que una mujer les puede parecer altamente atractivo. Es porque mucha gente del electorado piensa, es que, ojo Rafael que también escribe, dice, en este mundo de confusión, Bolsonaro está diciendo lo que la gente quiere escuchar. Yo no tengo duda. De lo que una parte de la población de Brasil... La mayoría, el 48%, quiere, el 46%. No la mayoría, el 46% del electorado, porque si después podemos ver quiénes quedaron en tercero y cuarto lugar, que es, digamos... un elemento que lo que demuestra es que la izquierda o que los partidos de izquierda en el Brasil para esta primera ronda no pudieron hacer coaliciones, pero que en la segunda ronda podrían hacer coaliciones y darle la lucha a Bolsonaro. O sea, Bolsonaro no creo que esté tan cerca, puede ser wishful thinking, es decir, puede ser lo que estoy pensando, lo que estoy deseando que pase, pero me parece que no tiene tan dada la segunda ronda, me parece. Mario Huertas dice, Randall, es Brasil, la pobreza debe ser controlada, si vamos nosotros con tanta pobreza nicaragüense que entra. Sí, pero jamás pensar en una esterilización química de las personas pobres. O sea, yo recuerdo un gobiernito ahí de extrema derecha, yo no sé si te acuerdas, Adolf Hitler era su líder en Alemania y había planteado exactamente lo mismo, solo que no por problemas económicos. Sí, correcto. Vamos a ver, tiene que haber una libertad de pensamiento y de expresión de las ideas. Lo que pasa es que hay límites para la convivencia social. Hay límites para la convivencia social. Cuando esos límites son rotos, y es que el problema es que cuando hablamos de en caso concreto de esterilización de la pobreza, entonces ¿qué pasa si tenemos una mala época en nuestras vidas? Pasamos bajo el umbral de pobreza. Entonces ahora nosotros no somos los que vamos a esterilizar, vamos a ser los esterilizados. La pregunta es, en esa condición de posible esterilizado, a mí me gustaría ser la víctima de ese discurso y de esas acciones. Bueno, hay un dicho, Carlos, si no me acuerdo quién lo señala, no sé si vos lo tenés presente, vinieron por los judíos y yo no me opuse porque no era judío. Sí, sí. Vinieron por los gitanos y yo no me opuse porque eran gitanos. Vinieron por los extranjeros y yo no me opuse cuando eran extranjeros. Vinieron por mí y nadie se opuso porque ya no quedaba nadie. Pongo un caso muy concreto que es la migración de nicaragüenses al país. Ojalá que a las personas que cuestionan y que quieren la expulsión de nicaragüenses y ojalá y hablan de esterilización y cosas de ese tipo, ojalá que nunca un hijo de ellos tenga que emigrar por alguna condición y sea un migrante, porque en el momento en que sea un migrante y que su hijo sea un migrante, probablemente comprendamos los sentimientos que tienen la madre de esas personas que ven a sus hijos migrar porque en su país no se dan las condiciones para que ellos se desarrollen con su familia y sus seres queridos, ¿verdad? Don Manuel Quiroz Burgos, que es es un oyente muy estudioso, dice, los que hemos estudiado y nos hemos enamorado de la cultura brasileña y sobre todo de su historia, nos sorprende mucho que ese porcentaje esté apoyando a un candidato que tenga comportamientos y pensamientos peores que las dictaduras que ha tenido Brasil.
Sí, pero yo creo que un elemento fundamental es lo que nos dijo Carlos hace un rato. Uno es la educación, indudablemente. Yo sí lo creo, Carlos, con mucha firmeza, de que una sociedad menos educada es más propicio un gobierno populista. Y la otra es que cuando hay un dicho de que los pueblos que olvidan su historia la repiten, pero es que en los pueblos pasan a generación. ¿Sí? Los brasileños que hoy van a votar no vivieron la dictadura, entonces no se van a acordar de la dictadura más allá del relato que alguien les cuente de la dictadura. Y el relato que tiene Bolsonaro, que celebra es la que dictadura, fue una época de alto crecimiento económico en el Brasil, lo cual es cierto, fue un momento de alto crecimiento económico en el Brasil, un proceso de industrialización fuertísima del Brasil, porque los militares fueron muy eficientes en eso, pero también fueron muy eficientes en crear un sistema político a su medida, sin apertura política, sin apertura a la diversidad cultural del Brasil, y que no pudo romper los esquemas de pobreza que se venían trayendo desde el siglo XIX en el Brasil. Es decir, fueron eficientes en lo económico, en la creación de riqueza, pero incapaces de ser eficientes en la distribución de la riqueza. Carlos, pero América Latina yo creo que paga muy fuerte su juventud. Podemos estar hablando de 200 años de independencia, pero cuando nos comparemos con Europa, somos muy jóvenes en nuestro sistema político. Y entonces uno logra ver con muchísima facilidad en América Latina, porque aquí me están diciendo, por favor comenten lo que la extrema izquierda hace. Sí, o sea, América Latina tiene la particularidad que ha tenido dictaduras de izquierda nefastas, dictaduras de derecha nefastas. Toda dictadura es en principio nefasta. Así es. Quítale izquierda o derecha. Igual que las propuestas populistas. Hay propuestas populistas de izquierda y propuestas populistas de derecha. Lo que nos permite saber es que ningún signo ideológico nos vacuna ni a las dictaduras ni a las propuestas populistas. Sí, los gobiernos dictatoriales en los 70 de Camboya destruyeron la población. La dictadura de derecha de Pinochet en Chile secuestró niños, mató mujeres. Las dictaduras operan igual, operan sobre la base de la destrucción de la oposición, no del combate de la oposición, de la destrucción de la oposición. Claro. Entonces, creo que a veces cuando le damos ese signo, dictadura de izquierda, dictadura de derecha, pensamos que alguna puede ser... Ninguna es una vacuna. Que alguna puede ser mejor que otra, dependiendo si nos lanzamos más a la derecha o más a la izquierda en nuestro pensamiento político. Dice Henry... Pero no es el que sea izquierda o derecha no te hace una mejor dictadura, sos dictadura. Pero ninguna te vacuna, que eso es lo importante. Es que las dos propuestas ideológicas se presentan como la vacuna contra la dictadura. Es decir, cuando el gobierno sandinista ganó la guerra civil en Nicaragua, se presentó contra la vacuna contra la dictadura. Y eso hoy una dictadura. Bueno. Lo que quedó del frente, ¿verdad? Bueno, sí, lo que quedó fueron los... Sí. Henry Valverde dice, y aquí te voy a pedir ayuda, al rato son frases sacadas de contexto de Bolsonaro, lo que ustedes están dando. 16 frases sacadas de contexto. Sí, ¿Él es así o son frases sacadas de contexto? Perdón, el plan de gobierno, si usted lo lee, tienen elementos muy fuertes. Cuando él sale de la candidatura, cuando él sufre el atentado, el que da las declaraciones es su vicepresidente, y su vicepresidente va más allá, dice cómo van a hacer ciertas cosas, lo pone en blanco y negro. Yo creo que frases sacadas de contexto reflejan errores, reflejan errores de comunicación del candidato. Aquí el candidato está utilizando eso para ganar votos. Es decir, es una estrategia. Muy probablemente él cree muchas de esas, pero es una estrategia para ganar votos, no es algo sacado del contexto. Ahora bien, si gana Bolsonaro, hay posibilidad de que el balance de las fuerzas en el Congreso brasileño logre neutralizarlo. Veamos cómo está quedando el Congreso. Vamos a ver. Bolsonaro tiene 4 senadores propios. Ajá. El Congreso de Brasil tiene 81 senadores. Ok. Esta vez se pusieron en votación 2/3 de esos senadores. Entonces, Bolsonaro se va renovando poco a poco. Sí, exactamente. El PT saca 7 senadores.
el partido de Ciro Gómez, que es también, que fue miembro de la izquierda, digamos, más orgánica del Brasil, del Partido Socialdemócrata del Brasil, que es la tercera fuerza política, saca 6. Es decir, quedó muy dividido el Senado. Lo mismo el Congreso, la Cámara Baja del Congreso brasileño. Entonces, para nadie, ya sea que llegue la izquierda o la derecha en segunda ronda, va a ser fácil llevar una línea propia de su partido, ¿verdad? Tendrán que echar para atrás. Carlos, pero entonces... Ahora, ¿cuál es el peligro de una figura como Bolsonaro? Que puede ser, digamos, el ejército ha dicho que no se va a meter en golpes de Estado, que esa no es, que aunque pierda Bolsonaro, lo que dice este oficial encubierto, este oficial que da la entrevista anónimamente, es que ellos no van a dar ningún golpe de Estado. Pero uno de los temores es que un tipo que desprecia el sistema a ese nivel, pues termine dándose un autogolpe, y no importa si hay o no Congreso dividido o fragmentado, ¿verdad? Porque un tipo de estos puede tomar una decisión de esa línea. Ahora, en Brasil eso es complicado porque las fuerzas políticas se opondrían abiertamente a esa posibilidad. Carlos, pero el resultado de las elecciones del pasado domingo nos da un solitario partido de derecha extrema con el 46% de los votos, sí. Y los otros 4 de ahí para abajo son fuerzas de la izquierda. Vamos a ver, veamos los números. En segundo lugar quedó Haddad con un 29.30%. En tercer lugar, Ciro Gómez, que es de izquierda, socialdemócrata, que sacó el 12.47%. En tercer lugar, Geraldo Alckmin, que es del Partido Socialdemócrata del Brasil, de izquierda, que saca un 4.8%. Ya el que sigue es de derecha, que saca un 2.5%. Si sumamos los 3 siguientes, la diferencia se acorta sustantivamente. Estamos hablando de que habíamos sacado los cálculos, estamos hablando de que sería el 33% más el 12, 45.47% de los votos. Empatados. Muy cerca. Y habría que sumarle ahí otras figuras de la izquierda brasileña como que perdieron fuerza en esta elección, por ejemplo Marina Silva, que había participado en algunas campañas del PT, que saca un 1% de los votos. Entonces, lo que te quiero decir es que la ausencia de Lula termina de fragmentar a la izquierda, que se distribuye en otros candidatos de izquierda, y que en una segunda ronda, ahí sí es la lógica que vivimos en este año en nuestras elecciones, que son votos en contra de fulano de tal. Las encuestas decían que un 26% del electorado nunca votaría por Haddad, pero que un 48% del electorado nunca votaría por Bolsonaro. Entonces, Haddad genera menos anticuerpos que Bolsonaro, al menos en las tendencias que dan las encuestas. Agustín dice, yo lo veo como la rebeldía y desilusión de un pueblo harto de políticos corruptos, hartos de la falsa moral. Lo que pasa es que yo no creo que Bolsonaro sea un angelito anticorrupción, ¿verdad? No lo veo en esa línea. No se le ha logrado demostrar nada, pero no podríamos asegurar que sea ese adalid anticorrupción, porque es que, vamos a ver, la corrupción no es de partidos, no es de personas. La corrupción es un elemento que se mete dentro de la cultura política, y la cultura política es una composición de la sociedad, no es una cuestión personal o ideológica. La regla esa del voto anti alguien, lo hemos visto reiteradamente una y otra vez en América Latina este año. Y en las elecciones en Estados Unidos y en varias elecciones europeas. Pero es una cosa nueva, Carlos.
Yo te diría que no, ¿verdad? Que eso en la historia se ha repetido, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en una coyuntura de la historia mundial en que estamos rompiendo los paradigmas tradicionales de la sociedad liberal que se impuso durante las últimas décadas. Una sociedad liberal que habla de derechos humanos, pero que en lo económico no mejora las condiciones de muchas personas y más bien las empeora. Entonces, el discurso de derechos humanos, que es, yo soy pro derechos humanos, pero qué difícil sostener un discurso pro derechos humanos cuando las necesidades básicas económicas y sociales de las personas, es decir, los derechos sociales de las personas, no son llenados por ese sistema que te habla de las maravillas de los derechos humanos de primera generación, libertad económica, etcétera, 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 ¿verdad? Es una dicotomía muy difícil. O sea, el discurso se queda corto. Nosotros, vos y yo, podemos compartir que nos gusta la libertad de expresión, que nos gusta las libertades económicas, que nos gusta la libertad de culto, que podamos creer en lo que queramos, que podamos expresarlo, pero qué difícil sostener esto y decirle a una persona que está excluido del sistema educativo, que está excluido del sistema económico, y que si escoge una figura como esta, no va a gozar de derechos que ya, por estar excluido del sistema económico y del sistema social, no tiene. Sí, es una paradoja. Es decir, si vos estás en una favela en Brasil, con pocas posibilidades educativas, con pocas posibilidades de salir de la pobreza, ¿qué te va a estar importando? Perdón que sea tan crudo, ¿qué te va a estar importando que este tipo venga y diga que va a esterilizar gente, que va a salir de las Naciones Unidas porque eso no sirve para nada, que va en contra del Mercosur? Es una necesidad. Eso no te importa nada. Es una situación trivial ante el nivel de pobreza que vos estás viviendo. Y ojo, imagínese si usted logró salir de la pobreza y ahora por las condiciones económicas que se están dando, volvió a entrar en la pobreza. Sí. El nivel de desilusión es todavía más fuerte. Ahora, esto es una suposición, no pienso que sea real. En sistemas donde usted no está obligado a ir a votar, probablemente eso se reflejaría en una enorme cantidad de abstencionismo. Pero eso es difícil de comprobar. Aquí se refleja en una lucha antisistémica. Sí, pero es que las necesidades, vamos a ver, las necesidades y las expectativas de la gente, es decir, lo que a la gente le resulta importante a ella misma, nos juega malas pasadas como país. Sí. O sea, es decir, cuando a usted en Brasil hoy le importa más lo inmediato de su futuro, digamos, entiéndase, que allá la pobreza y necesito más plata. Hay alguien que me está ofreciendo que va a sacarme de eso. Cuando te interesa más eso que la estabilidad de tu país, pues estamos feos. Como aquí en primera ronda, que de un momento a otro fue más importante en toda la primera ronda, si alguien estaba o no a favor de las uniones homosexuales, cuando el problema fiscal era lo que teníamos en la frente. Claro, pero ve que en el caso de Bolsonaro se cumplen elementos que le permiten hacer eso. Primero, nunca ha estado en los partidos de gobierno. Entonces él puede decir, yo nunca he gobernado, porque están diciendo que yo miento. Yo sí tal vez pueda hacer eso, pueda llevar un proceso mesiánico de reforma de este país. En cambio, a Haddad le van a decir, sí, pero el PT gobernó, dijeron que no eran corruptos y al final resultaron igual de corruptos que todos los gobiernos anteriores. 15 años gobernando. Sí. Carlos, permíteme ir a la pausa comercial y regresamos para hablar de Haddad. Porque indudablemente Bolsonaro llama enormemente la atención, porque tiene que ver directamente con su forma de ser, con lo misógeno, machista, racista que resulta el candidato con más opciones de ocupar la presidencia de Brasil. Así es que vamos a la pausa y regresamos a hablar del otro candidato, el segundo lugar, el retador de Bolsonaro, que es Fernando Haddad. Vamos a la pausa, 3:09, y regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
Matices por Radio Monumental. 3:12 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices Internacional. Hoy estamos hablando de las elecciones en Brasil. En un programa, me decía Carlos en el corte comercial, muy filosófico hoy. Pero es que lo que pasa en otras latitudes nos lleva también, Carlos, a preguntarnos, cuando menos, si será posible que eso pase en Costa Rica, si eso ya pasó en Costa Rica, o si tenemos exactamente el mismo caldo de cultivo que tiene Brasil en actualidad para estar a las puertas de ir a escoger entre un candidato que representa a la izquierda del país, que en los últimos años estuvo cuestionada fuertemente por corrupción, versus un tipo absolutamente populista de la extrema derecha. Correcto. Creo que el cuestionamiento es muy válido. ¿Qué lleva a una población a votar por alguien que ofrece eso? Porque dentro de la población se considera que eso es oportuno para ese momento. ¿Cómo se llega a esa condición en que una población piensa eso? Bueno, al principio del programa explicamos toda la coyuntura y toda la estructura social que permite que se den esas cosas y esos extremismos, ¿verdad? Hablemos de Fernando Haddad, candidato del PT, exministro de Educación. Sí. Delfín de Lula. Delfín de Lula y un candidato con poco carisma, pero que tenía, creo yo, una enorme ventaja sobre todo el resto de posibles candidatos a presidente del PT o de vicepresidentes del PT, que era que no había estado en todo el conglomerado de actos de corrupción que se probaron alrededor de Petrobras. Él podía salir diciendo, vean, yo soy del PT, no estoy implicado en ningún acto de corrupción, de hecho en la campaña no se le puede sacar eso, ¿verdad? Ponen como segunda de la fórmula a una política joven de 37 años, famosa por la defensa de los derechos de las mujeres. Ahora no recuerdo el nombre, si puedes buscarlo en el Google, y que probablemente tenga un enorme futuro en la política brasileña. Lo que pasa es que Haddad no tiene la... Manuela Dávila, que se hizo famosa cuando dio de amamantar a su bebé siendo congresista en el Brasil. Entonces eso le dio una enorme relevancia como defensora de derechos de las mujeres en una sociedad que tradicionalmente ha sido muy patriarcalista, muy machista, con muchas figuras de autoridad religiosa que reducen el papel de la mujer en la sociedad. Entonces es una figura de amplia relevancia en esa lucha de género y que creo yo, como te decía, que va a tener mucho futuro en la política brasileña. Pero Haddad no tiene la capacidad que tenía Lula de llegarle a los votantes. Y eso impide que pueda conservar el 38% del posible electorado que tenía Lula. Se dijo, decían los estudiosos brasileños de la elección, que Lula atrasó lo más que pudo